Hoy es la última clase con la ayuda del Eterno, así que de antemano también les agradezco a ustedes por pertenecer a este grupo y por tener las ganas de querer aprender y de querer crecer. De esto se llama así, discipulado de crecimiento. Es porque ustedes tienen ganas de crecer, tanto en lo espiritual como en lo bíblico. Y hoy llegamos a su fin y esta última clase es un tema sumamente pendiente, es importante, pero yo lo tenía pendiente. En algún momento dice, yo lo tengo que hablar, yo lo tengo que decir, yo lo tengo que expresar, porque ustedes me conocen y saben perfectamente, los que van siguiendo las transmisiones semana a semana, ustedes me van conociendo y saben que yo no pronuncio de alguna manera lo que es el nombre divino, el nombre, o sea, no digo Yahweh o Jehová o Yahvé o no. ¿Y por qué? ¿No? ¿Cuál es la razón? Pero vamos a ver que en ninguna de las dos posturas estoy en contra y me permiten dar lo que yo investigué, lo que yo empecé a indagar al respecto y hoy se los quiero compartir. El nombre divino, claro que es un tema importantísimo. Así que vamos a empezar con la pregunta que es, ¿acaso será que el Eterno tiene un nombre? ¿Será que Él tiene uno? O sea, lo que estoy diciendo es, ¿podrá un nombre definir lo que es el Eterno, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios de la Biblia? Un nombre que se le asigne, ¿lo podrá definir? Tal vez alguien diga, no, no se le puede definir. O alguien diga, sí, se le puede definir con este nombre. Tanto sea la respuesta sí o la respuesta no, las dos respuestas necesitan una explicación, un porqué. Si alguien dice que sí, necesitamos saber por qué. Si alguien dice no, jamás un nombre podrá definir lo que es el Eterno. Sin embargo, vamos a ver en la misma Biblia que nos ayuda a entender quién es el Eterno. Nos vamos a dar cuenta que es Él el que habla de sí con un nombre. Este es mi nombre, y empieza a hablar acerca de Él con un nombre. Entonces significa que Él sí habla de sí mismo con un nombre. Ya después vamos a discutir o debatir si ese nombre le puede definir. De acuerdo a lo que nosotros podemos entender con nuestra mente finita, obviamente jamás vamos a encontrar una palabra que lo defina, pero siendo seres finitos, podemos tener un nombramiento, podemos asignarle un nombre que podamos hacer referencia de él. ¿Sale? Hay muchas preguntas más. Por ejemplo, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se vocaliza? ¿Está prohibido pronunciarse o no está prohibido por la Biblia? Es decir, hay muchas preguntas en derredor. ¿Por qué no se usa? ¿Por qué algunos no lo usan? ¿Por qué algunos no lo pronuncian? ¿Por qué algunos dicen Yahweh? Otros dicen Yahvé, otros dicen Yeve, otros dicen Jehová, Yahuá, etcétera. Es decir, en el movimiento de raíces hebreas hay una gran cantidad de propuestas de cómo vocalizar el nombre divino. Ustedes saben que son 4 letras, Yud, He, Bab, Hei, y ahorita las vamos a ver. ¿Cómo es que se pronuncian estas letras también? Pero vamos a ir empezando a definir palabras. Es decir, ¿qué significa nombre? ¿Qué significa nombre? Ahora, en nuestro diccionario, nombre significa, es la designación, esta palabra, es la designación o denominación que se le da a los objetos, personas, animales y todos los aspectos, sean tangibles o intangibles. Ojo, es decir, todas las cosas ocupan una asignación o una denominación, con el fin de que puedan ser identificados y distinguidos. Lo voy a repetir para aquellos que están apuntando y además también lo voy a repetir porque esta última frase es muy importante. Todas las cosas necesitan una asignación o una denominación con la finalidad de que puedan ser identificados y distinguidos. Si ustedes se dan cuenta, en realidad esto es cierto. Todas las cosas que están a nuestro alrededor tienen un nombre. Tengo una silla, tengo un escritorio, tengo una computadora, tengo un micrófono, tengo una lámpara, tengo esto, y empiezo a nombrar cada una de ellas porque todas se les asignó un nombre. Y a lo mejor todas ellas tienen un nombre con algún origen etimológico. Es decir, hay una razón por la cual se llaman así. Un vaso se llama vaso y tiene que haber una explicación etimológica por qué se llama así. Un origen por qué se llama así. ¿Por qué se llama micrófono? Es una palabra compuesta por micrófono y etcétera. Y ahí vamos a encontrar su etimología. Es decir, todas las cosas tienen un nombre. Y dice, los aspectos tangibles o intangibles. Hay cosas que no vemos, conceptos, y se les tiene que dar nombres. Entonces, esta definición, aunque es
de nuestro idioma, ya empieza a responder algunas preguntas. ¿Cuál pregunta empieza a contestar? La de, ¿Dios tiene un nombre? ¿Será que Él tiene un nombre? ¿El Eterno tiene un nombre? La respuesta sería sí. Claro que sí tiene un nombre. ¿Por qué? Porque esta definición nos dice que todo debe tener un nombre para poder distinguir y poder identificar. Y nosotros nos damos cuenta que el Eterno siempre está siendo latente, que a Él se le tiene que distinguir, que a Él se le tiene que identificar de forma particular y exclusiva. Porque sabemos cuando dice en Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Él está diciendo no tengas otros dioses, Él está inmediatamente haciendo una distinción de Él mismo. Yo estoy aparte. Tú me tienes que distinguir a mí, identificar a mí. No te tienes que confundir. No tienes que honrar a otros dioses. Soy yo exclusivo. Entonces Él mismo está demandando una exclusividad. Por lo tanto, asimismo, un nombre. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, claro que Él tiene un nombre. Ahora, cuando digo Dios, también entiéndase que ahorita lo estoy ocupando ese término para asignar el concepto del ser supremo. Yo sé que algunos empiezan a divagar y empiezan, sí, pero la palabra Dios, su etimología viene de Deus, Zeus y quién sabe qué, y empiezan a tener una información que no sé de dónde la sacaron, pero empiezan a decir eso y correcto, hoy yo no quiero buscar la etimología de Dios, sino estoy hablando de ese término en el concepto de lo que la gente hoy entiende de lo que significa Dios. Ese término Dios, en el concepto que el mundo lo entiende, es un ser supremo, uno, y soberano. Eso es lo que significa Dios, supremo y soberano. ¿Por qué? Supremo quiere decir que está por encima de todo. Y soberano quiere decir que no hay nadie arriba de él. O sea, prácticamente significan lo mismo, pero dependiendo cómo lo ubicas. Soberano, que no hay nadie arriba de él, que no tiene que rendir cuentas a nadie más, y supremo, que está por encima de todo. Podría decir que es lo mismo, pero en direcciones distintas o en perspectivas diferentes. Entonces, cuando la Biblia habla de otros dioses, es porque en el mundo hay dioses o personas o seres, o los hombres van creando dioses, que esos dioses se creen supremos y se creen soberanos, ¿verdad? Es decir, que ocupan una supremacía o que subyugan o gobiernan con soberanía. Por eso es que se les llama dioses. En la Biblia el término Elohim, que es que se tradujo como Dios, Elohim quiere decir fuerzas o poderes. Tome nota, Elohim quiere decir fuerzas o poderes. ¿Sale? Habla acerca de los múltiples atributos que están en él. Por eso es que también la terminación im es en plural. Elohim, poderes, fuerzas. En él hay fuerzas y poderes. Ok, entonces ya hemos dicho que sí, Dios debe tener un nombre. El Eterno debe tener un nombre para que Él sea distinguido. Esto es en la comprensión de nuestro idioma. Pero si vamos a la perspectiva hebrea, nombre en hebreo se dice Shem. Apunten. Nombre en hebreo se dice Shem. Y como cualquier otro idioma, esa palabra nombre tiene diferentes connotaciones o aplicaciones y es importante que nosotros las sepamos. Aquí están las letras hebreas, si logran ver mi cursor, aunque aquí está mi cursor, por acá lo siguen, aquí está. Estas son las dos letras con las que se escribe la palabra nombre en hebreo, la letra Shin y la letra Mem. La podemos transliterar de esta manera, Shem. Las connotaciones, la primera es, punto número 1, fama. Fama. El punto número 2 es propósito. 3, autoridad. 4, título. Y 5, particularidad. Eso es lo que significa nombre. Es muy importante decir esto porque nosotros, en nuestra cultura, nombre suele remitirse a una fonética. Suele decir fonética, nombre es una fonética, ¿ok? Pues claro que también tiene que ver una fonética porque se le está asignando una fonética para nosotros relacionarla con lo que estamos hablando. ¿Cierto? Hay una fonética de por medio, claro que sí, pero en el hebreo, más que una fonética, en la Biblia suele aparecer con estas connotaciones. Cuando habla de nombre, muchas veces se refiere a fama.
Cuando habla de nombre, en otras ocasiones se refiere a propósito, en otras ocasiones a autoridad y en otras ocasiones a un título, a un adjetivo o a un oficio, ¿de acuerdo? O bien en otras ocasiones a algo particular, esencialmente hablando, exclusivo. Entonces es nuestra tarea que cuando leamos la Biblia y aparezca la palabra nombre o su nombre o el nombre de, tenemos que identificar a qué se está refiriendo, a la fama y reputación, o al propósito y misión, o a la autoridad, autorización con el que se hacen las cosas, o al título o a los adjetivos, o a la particularidad. Siempre tenemos que vigilar esto. Cuando yo logro vigilar esto, a lo mejor me voy a desempolvar muchas cosas que me han metido a la cabeza de que es solo una fonética. Por ejemplo, vamos a ver el punto número 1, fama. ¿En qué parte de la Biblia encontramos esta palabra? Y esta se encuentra en Ezequiel capítulo 6, verso 14. Y tu fama se difundió entre las naciones a causa de tu belleza, que era perfecta por el resplandor que puse en ti, dice el Señor Dios. Esto está en la versión actualizada Reina Valera, pero en algunas otras versiones ustedes van a darse cuenta que aparece la palabra nombre. ¿Cuál es la palabra hebrea que aparece allí? Miren, logran identificarla, yo ya se las puse en la diapositiva, la letra Shin y la letra Mem. Shem, ¿se dan cuenta? Entonces la palabra nombre, ¿en qué sentido está siendo presentado? Y por eso lo traducen como fama. Pero algunas versiones sí dice, y tu nombre se difundió entre las naciones. ¿Qué quiere decir? Y tu fama, tu reputación. Es decir, todo lo que tú vas construyendo y lo que vas haciendo va generando una reputación y se va propagando. Y entonces, sean pocas personas o muchas personas las que te conozcan, tú vas adquiriendo fama, es decir, un nombre para ti, una reputación. Cuando dice la Biblia, en el caso de Yeshua, su fama se iba expandiendo por todo Galilea, por todo Judea, ¿a qué se refiere? Obviamente que iba siendo conocido, pero también estaban hablando de su reputación. Las cosas buenas que él iba haciendo, los milagros, las sanidades, las enseñanzas que él compartía, su doctrina, era de tal forma impactante que empezaba él a generar cierta reputación. De tal forma que llegaban otros rabinos de otras escuelas, de otros pensamientos, y aún así cuando hablaban con él, le decían rabí. Aunque tuvieran diferentes pareceres, porque de hecho los otros fariseos o los otros maestros que iban a confrontarlo también eran rabinos, reconocían su reputación, porque sabían que era un rabino, sabían que era un estudiante de la Torá y predicador de la Torá. Entonces no llegaban y decían, a ver, ¿tú qué dices? No, rabí, maestro. ¿Qué quiere decir esto? Él ya se había ganado justamente esa reputación, se había ganado ya una fama, un nombre, algo que estaba en él para ser reconocido. ¿De acuerdo? También lo vemos en el ejemplo de Eclesiastés 7:1. Dice, mejor es la buena fama, en algunas versiones dice, mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Tov Shem, Meshemem. Pero ustedes dan cuenta que aquí está la palabra Shem. Esto es bueno. Y lo traducen como fama. Y a eso es lo que me refiero, adquirir una reputación. Es mejor tener una buena reputación que tener un buen ungüento, un buen perfume. Vale más. Es mejor porque podemos perfumar nuestro cuerpo con algún perfume carísimo o una fragancia muy reconocida, pero si nuestra vida tiene una mala reputación, vamos a andar por la vida apestando. El mejor perfume es la buena reputación. Bueno, ¿qué otra connotación tiene la palabra nombre? Propósito. Cada vez que nosotros vemos también la palabra nombre, en ocasiones se refiere a un propósito o una intervención, un objetivo claro por el cual se está asignando el nombre. En el caso del Eterno, cuando Él adquiere un nombre es porque va a ejercer un propósito de acuerdo a ese nombre que va a adquirir. Por ejemplo, en el pasaje muy famoso, cuando el Eterno se le presenta a Moshe en la zarza, y esto aparece en Éxodo capítulo 3, verso 13 al 14, lo leemos, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes, si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? Dice, Mashmo, o sea, ¿cuál va a ser su nombre? ¿Cuál es ese nombre del que me están hablando? ¿Qué les voy a responder?
Y aquí el Eterno responde diciendo, yo soy el que soy. Así vas a decir, este es mi nombre, yo soy el que soy. ¿Cómo que yo soy el que soy? ¿Ese es tu nombre? El yo soy me envió a vosotros. Aquí no aparece ni siquiera todavía el Yud He Vav Hei. Mi nombre es Yehiyeh Asher Yehiyeh. Seré el que seré. ¿Qué está diciendo? Adquiriré el nombre conforme al propósito con el que yo me voy a presentar. Yehiyeh, seré. ¿Pero cómo te llamas? Seré. Pero quiero saber una fonética. Seré. Él sabía perfectamente que el Eterno se estaba refiriendo al que iba a adquirir un nombre de acuerdo al propósito con el cual iba a venir. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, conforme a lo que él iba a hacer, entonces él iba a adquirir su nombre. Por ejemplo, en Isaías 52:6 aparece, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Este texto, si yo lo interpreto como fonética, entonces diría así, mi pueblo sabrá cómo se pronuncia mi nombre, si lo entiendo que es fonética, en aquel día porque yo mismo que hablo estaré presente. O sea, como que la misión de él será a bajar a enseñarles cómo se pronuncia el nombre. ¿O no será más bien que significa propósito? Por lo tanto, mi pueblo sabrá mi Shem. Aquí está, Shemi. ¿Dónde está la palabra Shemi? Acá está. Mi nombre. ¿Qué quiere decir nombre? Mi propósito. O sea, ¿cuál es mi misión? Y sabemos que es un tema que se está refiriendo al Mesías. Y nosotros sabemos perfectamente que el Mesías es Yeshua. Entonces, quiere decir que Yeshua había adquirido el nombre del propósito de Abba Kadosh. ¿Qué significa el nombre de Yeshua o Yehoshua? El Eterno es salvación. Él es salvación. Entonces significa que en ese primer advenimiento del Mesías se estaba cumpliendo su objetivo y el pueblo estaba conociendo su nombre, su propósito. No estaba diciendo conocen su fonética, no vino a dar clases de hebreo Yeshua, ni puntillos ni nada de eso. Él simplemente vino a dar a conocer ¿qué? El propósito, sencillamente. ¿Sale? Ahora, este texto también se aplica para el segundo advenimiento de Yeshua. Cuando venga y regrese Yeshua, sabemos que él cambiará de nombre. También ya lo he explicado. Él asumirá y tendrá un nuevo nombre, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis y también lo que dice el profeta Isaías. Él adquirirá un nuevo nombre. Y el nuevo nombre escrito que él tenía, ¿se acuerdan? Que era Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces quiere decir que vendrá en la segunda venida con un nombre parecido al de Melquisedec, el Rey justo. Y él juzgará a todas las naciones de la tierra con justicia y será el Rey de los reyes. Entonces está muy relacionado. Malki, rey, Sedec, justo. Esto es una interpretación que yo hago siguiendo las pistas que la Biblia me da para descubrir cuál sería el nuevo nombre del Mesías ya reinante sobre toda la tierra. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que se está cumpliendo Isaías 52:6. Mi pueblo sabrá mi nombre, es decir, su propósito. Para ese entonces es reinar sobre toda la tierra. Se cumple su propósito, adquiere un nuevo nombre. ¿Estoy siendo claro? ¿Ok? Entonces se dan cuenta que también la palabra nombre significa propósito. También hemos dicho que significa autoridad. Autoridad. Cada vez que aparezca también la palabra nombre, puede ser que se esté significando autoridad. Por ejemplo, este se encuentra en Deuteronomio capítulo 18, verso 7. ¿Quiénes van a ministrar? Los sumos sacerdotes, los levitas y el Cohen Agadol ministrarán en el nombre de Yud-He-Vav-Hei, Adonai. Esta versión dice Jehová, ¿no? Y aquí dice Beshem. Cada vez que nosotros veamos Beshem en el nombre, muy seguramente se está refiriendo con la autoridad de. Es muy importante esta connotación. ¿Por qué? Porque muchos pueden ministrar diciendo en el nombre y a lo mejor no tienen la autoridad. Una cosa es decir, lo hago en el nombre de, y otra cosa es realmente tener la autoridad de. Yo no puedo decir, hago esto en el nombre de Adonai, hago esto, y si no tengo la autoridad de él. Porque, ¿se acuerdan que esto dijo nuestro Mesías? Muchos en aquel día dirán, en tu nombre hice esto, en tu nombre eché fuera de humo, en tu nombre, dice, no te conozco, dice el Eterno. Apártate de mí, no te conozco, nunca tuve una relación contigo, nunca te conocí. Entonces quiere decir, una cosa es decirlo y otra cosa es realmente poseer la autoridad. Apropiarme de la autoridad, es decir,
ser mandado por Él. Tengo la autoridad de Él y por eso es que lo hago de parte de Él y en su nombre. ¿Sale? O sea, hay que tener mucho cuidado, que cuando hagamos las cosas en su nombre es porque sabemos que realmente tenemos su autoridad. ¿Y cuál es lo que marca la autoridad o dónde podemos encontrar las pautas de su autoridad? En la Torah, en las Escrituras. Si yo no hago las cosas conforme a las Escrituras, entonces no lo estoy haciendo en su nombre. Las cosas no las estoy haciendo en su nombre, en su autoridad. Las estaré haciendo por mi propia cuenta. ¿Se dan cuenta cuántas cosas no habremos hecho en la antigüedad? Dice que en el nombre de, y nos estábamos adjudicando nuestras propias ideas. Cosas que no estaban en la Biblia y nosotros todavía se las adjudicamos a Él diciendo en su nombre. No, entonces nombre también significa autoridad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el Salmo 118, me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Adonai, yo las destruiré. En el nombre de, ¿qué quiere decir? Con su autoridad, con su poder. Recibo su poder y como he recibido su autoridad y su poder, entonces tengo el poder de destruir. ¿Destruir qué? Lo que me está acechando. Me rodearon como abejas y se enardecieron con fuego de espinos, mas en el nombre de Adonai, de los ejércitos, yo los destruiré. ¿Se dan cuenta? Recibo la autoridad para destruir. Y también lo dice más adelante, un texto muy conocido, Baruch haba beshem Adonai, que quiere decir, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Es una porción profética, mesiánica también, ¿cierto? Pero esto es decir, bienvenido. Baruch haba, bienvenido. Bendito el que viene. ¿Quiénes son los bienvenidos? Los que vienen en el nombre de, con la autoridad de. ¿Se acuerdan que a Yeshua, cuando él iba entrando justamente en la entrada triunfal, ¿se acuerdan que es el texto que estaban recitando cuando decían, Oshiana, Oshiana, Baruch haba beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai? ¿Qué le están diciendo? Tú vienes con la autoridad. Porque Yeshua dijo, toda autoridad me es dada. Ahí están. Él está viniendo con toda la autoridad. A él se le dio toda la autoridad. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa en el nombre de. ¿Correcto? Seguimos. También hemos dicho que significa título o adjetivos u oficios. Y esto lo vemos recurrentemente en la Biblia para referirse a Kadosh Baruj Hu. Por ejemplo, vemos Éxodo capítulo 6, verso 3. Y dice, yo me aparecí a Abraham, el Eterno está hablando, y dice a Isaac y a Jacob, como, aquí lo traducen como el Dios Todopoderoso, pero obviamente en hebreo no dice, bueno, dice el Shaddai. Yo me di a conocer a ellos como el Shaddai. Aquí está, el Shaddai. ¿Qué quiere decir Shaddai? El que sustenta, el que provee, ¿ok? El que nutre, el Shaddai, el protector. Por eso es que también se puede traducir como el omnipotente, el todopoderoso. Dice, yo me di a conocer con este nombre, mas en mi nombre, y dice Yud He Vav Hei, aquí aparece Yud He Vav Hei, no me di a conocer. Es decir, con este otro nombre yo no me di a conocer. Me di a conocer con este. Quiere decir también que aquí va implícito un propósito, ¿no? Yo tengo un propósito con Abraham y por eso me presenté con este nombre, de acuerdo a este propósito. Pero ahorita lo estamos viendo en el término título u oficio. Yo te sustento, yo te nutro. Y así lo vamos a dar cuenta que en la Biblia el Eterno goza de muchos títulos, de muchos adjetivos. Por ejemplo, aquí dice, porque Adonai es escudo. Aquí ya podemos ver un título, escudo, Magen. Y luego dice, y nuestro rey es el Santo de Israel. Esos son títulos, son también nombres, pero son nombres como adjetivos, ¿de acuerdo? El Santo de Israel, el Santo de Israel. A ver, pregunto, ¿tú cómo lo puedes conocer? Hablando de títulos y adjetivos, ¿cómo le podías llamar? Títulos y adjetivos, oficios, de acuerdo a lo que hemos experimentado de él y nos hemos relacionado con él y entonces puedo decir que él es, a ver, digan un título. Mi Adonai Jireh. Adonai Jireh, perfecto. Mi Yahvé Rafa, sanador. Rafa, exactamente, Salvador. Ya se dan cuenta, Rafa,
Jireh, Tsebaot, Adonai Tsebaot. Gibor. Entonces, ya vamos a empezar a poner adjetivos, ¿no? Y esos adjetivos que nosotros llamamos adjetivos, en la Biblia también son nombres, pero nombres como títulos, titulares, ¿de acuerdo? Adjetivos u oficios. ¿Por qué oficios? Porque también cuando decimos, Él es nuestro roe, Él es nuestro pastor, Adonai es mi pastor y nada me faltará. Le estamos asignando un título, pero también un oficio. Hay un nombre que Él se apropia porque es lo que Él hace. Porque así como es un pastor, Él se comporta. Abba es igual, es un nombre que se le asigna porque nosotros entendemos que Él nos ha engendrado, porque Él es nuestro protector, porque Él nos ayuda, porque nosotros somos sus hijos, etc. Por muchas razones es que le llamamos Abba. Abba, Padre, el Santo de Israel, como digo yo, Akadosh Baruj Hu, etc. O sea, hay muchos nombres que se le van a asignar como títulos. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Y finalmente encontramos lo particular, la particularidad. ¿Qué significa algo particular? Es decir, que cada quien goza. ¿Algo personal? Exactamente, personal o propio. Yo me llamo Uziel, a lo mejor puedo tener títulos, otros nombramientos, ¿cierto? Nombramientos, la palabra nombramiento se desprende de la expresión nombre, es decir, una asignación de acuerdo a un oficio, una característica, etcétera, pero soy identificado con un nombre propio, y cada uno de nosotros tenemos un nombre propio, algunos tienen dos, ¿no? Y se inclinan por uno, porque desde pequeñitos les empezaron a decir más uno que el otro. O a ustedes llegó un momento y dijeron, este nombre no me gusta y yo lo quiero cambiar, se pusieron su segundo nombre, me gusta este. O algunos de plano se lo han cambiado. Yo he sabido personas que yo me llamo tal, fulano de tal, y luego ves su acta o ves su ID y dices, caray, no que te llamabas fulano de tal. No, pues que me da pena de mi nombre, ¿no? Les ha pasado, ¿cierto? Es que mi nombre no me gustó y entonces me lo cambié. Pero es, entre comillas, válido. ¿Por qué? Porque él ya se adjudicó de ese nombre como algo particular, de tal modo que nadie lo conoce con el nombre verdadero, sino con el nombre que él ya se dio a conocer, ¿no? Entonces eso es algo muy particular, en esencia, ¿ok? Y estos nombres a veces hasta el Eterno nos damos cuenta que los cambia. Por ejemplo, tú te llamas Abraham, ahora te vas a llamar Abraham, ¿no? Los cambia de acuerdo al propósito que él tiene en esa persona, ¿de acuerdo? O incluso, por ejemplo, ya no te llamarás Jacob, sino ahora Israel. Está cambiando su propósito, porque el nombre va implícito también la intervención divina. Todos los nombres de la Biblia tienen un porqué, incluso no solamente de personas, sino también en los lugares. Por ejemplo, si un lugar se llama así en la Biblia, es por algo, tiene una razón de ser bíblica. Se le van asignando nombres con una razón lógica. No es la excepción con las personas. Las personas tienen un nombre en la Biblia con una finalidad, un propósito. Y muchas veces ese nombre está vinculado con la personalidad de la persona quien porta ese nombre. Como primer punto, los nombres están asociados en muchas ocasiones con su aspecto físico. Cuando nacen, lo ven y le ponen el nombre de acuerdo a lo que es en su característica física. O tenía un nombre, pero va creciendo y lo ven y le asignan otro, como un apodo, pero ya se le pone fijo, como un nombre propio y particular. Por ejemplo, Anak. ¿Qué significa Anak? Gigante. Anak en hebreo significa grande, gigante. A lo mejor cuando nació, ya nació gigante. Le vamos a poner Anak. ¿Sale? Esaf o Esaú. Velludo está asociado con su aspecto físico. Sus dos nombres que adquirió Esaf, los dos estaban asociados a su aspecto físico. Obviamente también tiene algo profético el nombre de Edom, pero de primera instancia le pusieron rojizo porque era pelirrojo. Luego, Mahlón. ¿Alguien se acuerda quién era Mahlón? Bueno, en la Biblia dice Malón. Malón, no era que es que era medio malón para hacer las cosas, no. Mahlón. Hijo de Aquí, Noemí. exactamente, el hijo de Noemí, esposo de Ruth, el que se murió y por eso es que Ruth después se pudo casar con Boaz, ¿no? Entonces, significa debilucho. Imagínense, nació el niño y lo vieron todo flaquito, ¿no? Debilucho. Y le pusieron Mahlón.
Entonces, así como estos nombres, hay muchísimos más que están asociados a su aspecto físico. Los nombres asociados al aspecto físico. 2, al carácter, a la personalidad. Por ejemplo, Nabal. ¿Alguien se acuerda quién era Nabal? Esposo de Abigail. Exactamente, el esposo necio de Abigail. Sí. Significa necio. Y lo vemos en la Biblia, necio, ¿verdad? Testarudo, que tuvo una confrontación con el rey David. Y ya después a su muerte, David le quita su... Bueno, no se la quitó porque finalmente ya estaba viuda, ¿no? Ahí sí no se la quitó. Al que se la había quitado es a Urías. Pero ahí no se la quitó. Ahí fue porque enviudó y entonces tomó a Abigail por mujer. Nabal es igual a necio. ¿Qué está haciendo alusión? A su personalidad y carácter. Nimrod significa rebelde. Un personaje antagónico en el libro de Génesis que se rebela contra el Eterno y empieza a hacer liderea la construcción de Torre de Babel. Luego dice Shelomo, que es Salomón. Salomón, el rey Salomón significa pacífico, alguien que ejerce la paz. Viene de la raíz Shalom, ¿de acuerdo? Pacífico. El 3, también los nombres vienen asociados a lo profético, es decir, a la intervención divina. Abraham. Ya no te llamarás Abraham, sino te llamarás Abraham. Abraham quiere decir padre de un pueblo y Abraham padre de pueblos o de un gran pueblo, un pueblo más grande, mayúsculo, ¿de acuerdo? Efraín, ¿qué quiere decir? Fructífero. Entonces se está asignando, cuando nace, se le está dando un poder de una palabra profética. En él, en su simiente, va a llenar la tierra. Yehoshua, que es Josué, Adonai, Yud-He-Vav-Hei, es salvación. Entonces, ¿qué quiere decir? Un propósito. Le vas a llamar así porque va a salvar al pueblo, porque hace la finalidad del tipo y figura de el Adón Yeshua. Es un aspecto profético que también va a llevar al pueblo hacia la tierra prometida. 4, a un evento. Los nombres estaban asociados a un evento. Por ejemplo, Itzhak significa risa. Está haciendo alusión a un evento, a un recuerdo. Porque pasó esto, es por eso que te voy a poner así. ¿Alguien recuerda por qué? ¿Por qué le pusieron risa? Sara se rió. Porque Sara se rió. Exactamente. Porque Sara se rió es porque ahora le ponen a su hijo Itzhak. Entonces está asociado a un evento, a algo que pasó. Israel, el que vence. Ya no te llamarás Jacob, sino ahora Israel, porque has peleado con el Eterno, has peleado con Dios y has vencido. El que vence. Entonces está asociado a ese evento. Shimeón o Shimón, ¿de acuerdo? Shimeón, ¿qué quiere decir? Dios escuchó. Por ejemplo, en el caso, el hijo de Lea, que así se llama, ¿por qué le puso así? Porque Dios escuchó mi oración. Porque Dios me escuchó mi ruego, mi súplica, mi petición, y me dio otro hijo, dice Lea. Y entonces le pone Shimeón. Estos son algunos ejemplos. 3 de cada uno, y ustedes tienen toda la Biblia para seguir investigando. Cada vez que pongan un nombre, a ver, ¿qué significa? ¿Por qué se le puso entonces? Aspecto físico, carácter, profético o evento asociado. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del Eterno, ¿cuál es ese nombre que él adquiere como esencia? Sabemos, el nombre del Eterno es Yud-He-Vav-Hei porque así él lo mencionó, ¿cierto? Y este es el nombre el cual hay discusión de cómo se pronuncia y ahorita vamos a ver a qué se debe toda esa discusión. Pero él presentó este nombre como algo particular de él. ¿Por qué es que este nombre es el nombre particular del Eterno? Porque es el que normalmente el que sobresale de entre todos los nombres, adjetivos y todos los nombres que le podamos reconocer como nombres honoríficos, pero este es el que realza. ¿Qué significa? Les mencioné que es un acrónimo o un acróstico del verbo ser. El verbo ser está aquí de forma conjugada. La yud es yehiyeh o iye, será. Luego dice allá, fue, en el verbo ser. La letra vav significa y, es la que hace la unión, y. Be o ve, y o ve significa es, presente. Entonces, es un acrónimo, iye, allá, be o ve. ¿Qué quiere decir? El que será, el que fue y el que es. Eso es lo que significa. Cuando el Eterno da a conocer su nombre, Él está dando a revelar su carácter, su personalidad, así como los nombres particulares están asociados a la persona quien porta ese nombre.
Este nombre está íntimamente relacionado con la característica de nuestro Padre Celestial, del Creador de los cielos y de la tierra, de Boré Olam. Este es su nombre particular. Y su nombre particular está haciendo referencia al verbo ser en hebreo, liot. El verbo ser en hebreo es liot, conjugado en todos los tiempos, presente, pasado y futuro. En otras palabras, Él nos está mostrando su carácter eterno y que Él en el tiempo, en nuestro tiempo, Él está, Él fue, incluso estará. Es decir, como tú lo quieras ver, Él está allí porque Él es eterno. Y que Él, obviamente, al introducirse a su creación, y en su creación hay tiempo, y entonces Él en el tiempo ocupa todo el espacio del tiempo. Al Ein Sof nadie le puede ver, ¿se acuerdan? Ok, pues entonces Él es el Ein Sof, el infinito, y cuando se introduce, Él adquiere su nombre y da a revelar Yud He Bab Hei. ¿Por qué? Porque Él dentro del tiempo y el espacio, Él ocupa todo ese tiempo y espacio. Pasado, presente y futuro. Yo soy Yud Hei Bab Hei. Y Ye allá veo ve. ¿Ok? Ahora, este nombre lingüísticamente se puede contraer, se hace una contracción. Para generar una contracción tengo que tomar la primera letra y la última letra. Para efectos lingüísticos, en el idioma hebreo se generan las contracciones tomando la primera letra y la última letra. Obviamente la última letra coincide con la segunda y a lo mejor a muchos les puede confundir que esto es que la contracción se hace así. Piensan que la contracción es así. Tomo la primera y la segunda, pero no es así. En las contracciones lingüísticas del idioma hebreo, las contracciones se toman la primera y la última. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es como yo lo tenía, así. Las trasladamos para acá y tenemos la letra Yud y la letra Hei. Y esta es la contracción del nombre divino. ¿Cómo se pronuncia? Normalmente lo vemos cuando está solo, en efecto se dice ya. Alabada ya, porque Él es bueno. Y aparece ya, la contracción solita. Y entonces ahí tenemos el ya, que si alguien dice alabemos a ya, está en todo lo correcto, está haciendo alusión a la contracción del nombre divino. ¿De acuerdo? A la contracción del nombre divino. Ahora, ha sucedido una controversia de cómo pronunciar esto. Algunos le dicen que se pronuncia Yahweh, Yahvé, Jehová, y no solamente esas. Incluso hay unos que dicen que es Yeve, otros dicen que es Yahuwah, etcétera, etcétera, de acuerdo a la investigación que cada uno realiza. ¿Por qué no se sabe a ciencia cierta cuál es el verdadero nombre? Yo sé que algunos dicen, para mí es Yahweh y no hay otro. Yahweh y no voy a renunciar a eso. Algunos han dicho, y a lo mejor hay hermanos que están aquí porque yo lo sé, hay hermanos en el grupo que dicen Jehová, para mí es Jehová y tengo la revelación que es Jehová y no voy a cambiar y no me voy a renunciar a esto porque para mí es Jehová. Y entonces, ¿por qué hay una discusión? ¿Por qué no estamos de acuerdo en una fonética precisa? Todos deberíamos estar de acuerdo, ¿no? ¿Por qué sabemos cómo se escribe, pero no sabemos a ciencia cierta cómo se pronuncia? La razón es porque se dejó de pronunciar el nombre. Cuando el Eterno habló a Moshe y le dijo, yo soy Yud He Bab Hei, el Eterno pronunció su nombre con todas sus vocales, tal cual como es. Y Moshe lo escuchó tal cual como es. Y cuando lo escribió tal cual como es. Y cuando lo pronunciaba al pueblo, lo pronunciaba tal cual como es, con todas sus vocales. O sea que no lo escondía, no lo suprimía, no lo ocultaba. No. Él lo pronunciaba con todas sus letras y todo el pueblo conocía, ahora sí, una fonética. Es decir, una pronunciación. Que ahora sabemos que lo que determina el significado de un nombre es la raíz. Yud, Hei, Bab, Hei, porque está presentado el verbo ser. Quiere decir que la raíz le da significado al nombre. En sí no es la fonética, sino es la raíz. Las 4 letras que están allí le dan el sentido y la razón del por qué se llama así. Sin embargo, esto no significa que no era impronunciable. Claro que sí era pronunciable. La razón de que no se sabe es porque pasó un tiempo en la historia que se dejó de usar por el pueblo judío. El pueblo judío que recibió el nombre, y aún todo el pueblo de Israel, y obviamente cuando el pueblo de Israel se dispersó, pues se olvidó completamente incluso de la fonética, pero el pueblo judío que mantenía, que ellos deberían haber mantenido la fonética, dejaron de usar el nombre, cayó en desuso. ¿Por qué cayó en desuso? Si hoy le preguntas a un judío, ¿por qué no pronuncias el nombre
¿Cuál es una de las excusas o una de las justificaciones? Y ustedes la habrán escuchado, tenemos prohibido porque el nombre es tan santo y tan sagrado que no se puede pronunciar. Y al parecer suena un argumento entre comillas lógico y dicen, porque nosotros no somos quienes para andarlo pronunciando. ¿Quién soy yo para pronunciarlo? Es demasiado santo y al parecer puede, como que tiene una cierta lógica. Sin embargo, no es la razón. Porque nosotros vemos en la Biblia que aunque nosotros somos seres mortales y seres imperfectos, en la Biblia nos damos cuenta que los hombres podían pronunciarlo sin ningún reparo, sin ningún problema. Había la manera de pronunciar y no había ningún castigo por pronunciarlo. El castigo venía cuando tú lo pronunciabas y lo hacías para un uso vano, incorrecto, ya sea por blasfemia, ya sea por alguna herejía, etcétera. Por ejemplo, dice el mandamiento, no usarás el nombre de tu Elohim en vano. Quiere decir que sí lo podías usar en otras circunstancias de forma legítima, pero no en vano, no para cosas vanas. De hecho, está escrito en la Torá una expresión que dice, ubishamot shabea, quiere decir, y por su nombre jurarás. O sea que le está dando el permiso al pueblo de jurar aún en su nombre cuando lo estamos haciendo de forma legítima. Lo juro en el nombre del Eterno, y decían el nombre, porque sabías que lo estás diciendo con verdad, estás hablando en verdad. Se les daba el permiso, pero si tú estabas diciendo mentira, ahí estaba la prohibición, porque lo estás usando en vano. ¿Estoy siendo claro? Entonces, algunos judíos, cuando es confrontado con este argumento y decirle, oye, pero la Biblia nos muestra que sí se pronunciaba, algunos cambian el discurso y dicen lo siguiente: lo dejamos de pronunciar porque cuando estábamos en el exilio, y todo apunta, todos los historiadores apuntan, de que el nombre divino se dejó de pronunciar en los exilios, propiamente el exilio babilónico, todo lo que es el exilio persa, todos esos exilios provocaron y ahogaron la fonética del verdadero nombre del Eterno. Lo desaparecieron, se olvidaron. Oye, pero ¿por qué se olvidaron? ¿Por qué lo dejaron de pronunciar? Y una de las razones es, el judío dice, lo dejamos de pronunciar para protegerlo. ¿Cómo que para protegerlo? Sí, porque como estábamos fuera de Israel y ya no estábamos en el servicio, en el culto, en el templo, lo dejamos de pronunciar porque ya no había servicio sacerdotal. Y otra, lo dejamos de pronunciar porque si lo pronunciábamos, tal vez los gentiles, los paganos, los goyim, lo usaran para blasfemar. Lo podrían llegar a usar incluso para sus cultos paganos. Entonces nosotros tratamos de ocultarlo para que ellos no lo tomaran en vano. Y entonces, de igual manera, a primera instancia parece un buen argumento. Lo estaban protegiendo. Sin embargo, no es justificación, porque la palabra del Eterno siempre dice, da a conocer mi nombre. Incluso creo que un salmo de Asaf, si no me equivoco, es el Salmo 83. En la parte final dice allí que las naciones conozcan mi nombre. También podría referirse tendríamos que preguntarnos, cuando dice las naciones deben conocer mi nombre, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué connotación? ¿A fama y reputación? ¿A autoridad, título? ¿A qué? Yo podría ubicar ahí a mi reputación. Que las naciones conozcan quién soy, que conozcan mi poder, que conozcan mi grandeza, que conozcan quién soy. ¿Y quiénes son los que tienen que testificar eso? Nosotros. Dice la Escritura que las naciones van a decir cuando el Eterno hiciere volver la cautividad de Sión, es decir, cuando regresemos del exilio. Entonces seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, etc. Y entonces las naciones dirán, grandes cosas ha hecho Adonai, Dios, con estos. Es decir, el nombre del Eterno está siendo exaltado entre las naciones porque el pueblo de Israel asume su responsabilidad de exaltarlo, de presentarlo, de presumirlo. Y entonces van a decir, ciertamente su Elohim, el Dios de ellos, está con ellos. Grandes cosas ha hecho con ellos. Es la forma de presentar, presumir, que se conozca su nombre. Entonces no había razón para ocultarlo, no había razón para dejarlo en desuso. Entonces, en el proceso de investigación y de preguntas que empiezo yo a realizar, ¿por qué dejaron de usarlo? Empiezo a investigar y me percato que es muy posible a todo lo que dice el libro de Malaquías y el libro de Jeremías. Ustedes se van a dar cuenta que van a ver varios pasajes que dice, por ejemplo, en Malaquías dice, ustedes han menospreciado mi nombre.
¿En qué te menospreciamos? ¿Cómo es que menospreciamos tu nombre? Y empieza a decir, porque al traer un sacrificio, empiezan a traerme lo menor, lo raquítico, lo feo. Me han menospreciado. Y algunos historiadores han dicho esto, que cuando el sacerdocio estaba ministrando ya en el templo, en el templo ya reconstruido, cuando ellos estaban ministrando y tenían que poner las manos y mencionar el nombre, por ejemplo, en el día de Yom Kippur, tenían que poner las manos sobre sobre el macho cabrío para transferir todos los pecados, tenían que mencionar el nombre del Eterno. Y así sucesivamente con todos los demás korbanot. Tenían que mencionar el nombre porque tenían que hacerlo con la autoridad de él. ¿Se acuerdan? Así empezó la Torá diciendo, y lo harán con mi autoridad, usando mi nombre, con mi autoridad. La autoridad que yo les otorgo. Resulta que ellos sabían que todo estaba corrupto. El sacerdote que estaba haciendo el sacrificio, él sabía que estaba corrupto, porque lo que estaba recibiendo no estaba bien, porque no estaba inspeccionado para ver si era un sacrificio perfecto, sino ya había dinero de por medio, intereses de por medio, y todo estaba corrupto. ¿Qué es lo que hacían? Dejaban de pronunciar su nombre. Porque, entre comillas, tenían temor de pronunciarlo y que les viniera un castigo. Digo, entre comillas, porque si ya estaban participando de corrupción, ya estaban bajo sentencia. Ya estaban en condenación. Pero ellos, aún en su ignorancia y en su corrupción, ellos decían, como todo esto que estamos haciendo es perverso, lo dejamos de pronunciar. Aún cuando estaban sacrificando, ya no lo mencionaban. Y entonces empezaron a cambiarlo por solamente los títulos y ya no lo querían pronunciar. Y empezó a caer en desuso. Llegó un momento en que nadie sabe, nadie supo. Nadie lo sabe y nadie supo. Y por ahí alguien entre los judíos, los maestros grandes dicen, sí lo saben, hay uno que siempre lo va a saber. Y que este uno antes de morir lo tiene que confesar. Esto es lo que ellos dicen. No nos consta. El caso es de que supuestamente nadie sabe. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día escuchamos Yahweh, Yahvé, Jehová? Porque inicia entonces un proceso de restauración. Si yo tengo aquí el nombre Yud-He-Bab-Hei, entonces investigo cuáles serían sus vocales. Así que toda fonética que hoy se presenta es el resultado de una investigación. No sé por qué muchas veces se dice que el resultado de una revelación es el resultado de una investigación. Porque yo hago un proceso de restauración y me voy a todo lo que yo considero como ponerle vocales aquí. Yo le pongo una vocal y entonces yo le voy a poner aquí la A, pero ¿por qué la voy a poner? Le voy a poner una E, pero ¿por qué la voy a poner? Bueno, porque yo hago una investigación y asumo que va una A por esto, por aquello y por lo otro. Yo por eso respeto mucho a los que dicen Yahweh, Yahvé, Jehová, porque es el proceso y el resultado de una investigación. Por ejemplo, los que dicen Yahweh es porque dicen, si la partícula, el nombre contraído se dice ya, entonces tomo el ya y simplemente, por ejemplo, me guío por los nombres teofóricos. Hay nombres teofóricos. ¿Qué es un nombre teofórico? Un nombre teofórico es el nombre propio de una persona que en su composición tiene la contracción. Lo explico de la siguiente manera. Esta es la contracción del nombre divino, ¿cierto? Yud, Hei. Esta es la contracción. ¿Sale? Ahora, hay nombres teofóricos que si tú tomas esta contracción y la llevas a otra palabra, la unes, la juntas, armas una palabra compuesta. Y esto sucede en cualquier otro idioma. Por ejemplo, astronomía. Tomas la palabra astro, la pegas a la palabra nomos, a la palabra nomía y formas una astronomía. Y buscas su etimología de cada una. Astro, pues a las estrellas. Nomía, a las leyes, la ciencia. Entonces, la ciencia que estudia las estrellas, los astros. Astrología, el estudio, logía quiere decir logos, logos el tratado, la investigación, el conocimiento de los astros. ¿Sí me explico? Empezamos a armar palabras y esto sucede en todos los idiomas con palabras compuestas. Pues ahora tomamos Yud-Hei y la unimos a otra palabra y se forma una palabra compuesta y le ponemos el nombre a una persona. Por ejemplo, observen,
los nombres teofóricos, la contracción del nombre divino, en ocasiones aparece al principio del nombre o de la composición y en otras ocasiones aparece al final. Esto se llama prefijo y sufijo. ¿Qué significa prefijo? Cuando la contracción del nombre divino aparece al principio de la composición. Y sufijo significa cuando la contracción del nombre divino aparece en la parte final. ¿De acuerdo? Aquí está el nombre Josadak. En hebreo, ¿cómo se dice Josadak? Se dice Yehosadak. Aquí está. Si ustedes se dan cuenta cómo se escribe en hebreo, empieza con letra Yud, Hei. Ahora, el nombre divino en Yehoshua, Josué. Ahí está, Yud, Hei. Yehoshua, ya hemos dicho, el Eterno es salvación. El Eterno salva. Y aquí vemos el nombre de Yehoram. Normalmente en las Biblias lo vemos como Joram. ¿Cierto? Como se dice en hebreo, Yehoram. Si se dan cuenta, la constante es que cuando va en prefijo se dice Yeho. Como sufijo, el nombre de Elías, Eliyá, y aquí está Yuhei. Va, el nombre del Eterno está al final. ¿Se dan cuenta? Yudhei, va. Eliyahu, el Eterno es mi Dios. Isaías, Ishayahu, el Eterno salvará. Yirmiyahu. ¿Cuál es el común denominador? Están al final. Siempre que el nombre del Eterno va al final, va con la letra Kamatz. Aquí está. Esta es la letra Kamatz. Estos dos puntitos es la letra Sheva. Sheva. ¿Ustedes se dan cuenta que cambió la fonética? A, E. Ahora, porque cambió la E a la A, cambió el nombre, cambió el Eterno, no cambió el Eterno. Entonces nos damos cuenta que en el hebreo las vocales son variantes completamente. Por ejemplo, la palabra Kadosh. No porque diga K, Dosh, K, a fuerzas ahí vamos a poner siempre la A. Entonces cuando sean, por ejemplo, Kadosh, ¿cómo se dice? Santo en hebreo, Kadosh. Ahora digan santos en plural. ¿Cómo se dice santos en hebreo? A ver, ¿alguien? Kedushim. Kedoshim, exactamente. No podemos decir Kadoshim. Claro. Pero es que ahí va una A. Sí, pero cuando va en plural, la vocal botó. Es muy extenso todo esto. Sería meternos a clases de hebreo, ¿cierto? Ahora es Kedoshim. En singular, Moed, que es fiesta o tiempo, ¿cierto? ¿Y cómo se dice en plural? Las Moed, Moed. ¿Cómo se dice en plural? A ver, díganme. Moadim. 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 ¿Se dan cuenta? A. Pero entonces, ¿por qué no decimos Moedim, Moedim? Ahí está la E y me aferro a la E y no le muevo a la E y a la E la quiero meter a fuerzas. Podemos variar las vocales de muchas maneras, pero la raíz va a determinar el significado. Yud, He, Bab, Hei. Pueden variar las vocales, pero el significado siempre va a ser el mismo. El que es, el que era y el que será o el que ha de venir. Entonces debemos entender que las vocales cambian. Ahora, los que dicen que es Yahweh se fueron por la pista de los sufijos. Y los que dicen que es Jehová se fueron por la pista de los prefijos. ¿Cierto? Pero ahora, resulta que en la discusión yo he escuchado, por ejemplo, a los exponentes que dicen que es Jehová. Me he investigado, no quiere decir que le huyo, ¿no? He investigado por qué dicen Jehová. Y uno de los grandes exponentes, ustedes sabrán que es Nehemia Jordan, ¿cierto o no? Y que él fue de hecho el que convenció a Michael Rood en decir Jehová, porque antes Michael Rood, cuando empezaba en Raíces Hebreas, él decía, incluso él promovió que era Yahweh, ¿cierto? Él en sus primeros videos decía Yahweh, 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 y ese es el nombre. Y de repente lo vimos cambiar a Jehová. ¿Por qué? Porque fue convencido por Nehemia Jordan en toda su investigación. Dicen, Yahweh, en realidad, las vocales de Yahweh es para ocultar el nombre verdadero Jehová. Lo mismo que dice el yahwista, culpa al jehovista. Y lo mismo que dice el jehovista es para acusar al yahwista. Por ejemplo, y esta es la acusación, la palabra Adonai y la palabra Hashem, con sus vocales. Las letras de Hashem es la letra Pataj. ¿Cómo suena la Pataj? Con vocal de A. Y aquí tenemos una Tsere. La Tsere son dos puntitos. ¿Ok? Dos puntitos. De forma horizontal tenemos la Tsere. Entonces aquí tenemos la Hei, la Shim y la Mem. ¿Cómo se pronuncia? Hashem. Pues entonces, ¿qué pasa si yo bajo las vocales Pataj y Tsere y las incrusto? ¿Qué me da? Yahvé. Yahvé. Ahora,
Los que dicen, no, para mí es Yahvé y Jehová es una mentira y es esto y aquello y lo otro, ¿qué es lo que dicen? Mira, Adonai. Adonai, tenemos aquí la letra Aleph, la letra Dalet, la letra Nun y la letra Yud. Abajito tenemos una vocal compuesta, que son dos puntitos, que ya habíamos dicho que los dos puntitos son la letra Sheva, seguida de una pataj, como una de estas. Estas dos juntas se llaman Hatat Pataj y se pronuncia A. A, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la letra A. Y luego la letra Dalet, que es la D de dedo, A, y el puntito arriba es la letra Jolam, la vocal O. Entonces, Ado, la letra Nun, que es la N, y la Kamatz. La Kamatz es A, pero una A fuerte. Y la Yud, Adonai. ¿Qué pasa si yo jalo las vocales de estas vocales y las mando al tetragramatón, al Yud, He, Bab, Hei? Pues aquí tendría que poner esta Hatat Patak abajo de la Yud. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nomás quedan dos puntitos? Porque gramaticalmente no puedes poner una Hatat Patak abajo de una letra gutural. La letra Yud es gutural. Y como letra gutural nunca puede tener una vocal compuesta debajo suya. Entonces, si yo bajo la Hatat Patak y la pongo aquí abajo, se descompone. ¿Qué quiere decir se descompone? Se desune. Al desunirse queda solamente la letra Sheva y la Pataj se elimina, ya no está la Pataj. ¿Y cómo suena la Sheva? Como E. ¿Sale? Jalo la Jolam. ¿Cuál es la Jolam? La que está aquí arribita. Ahora la pongo aquí seguida de la letra G. Entonces, ¿qué tengo? Yeho o Yeo. Y la letra Kamatz la bajo aquí de la letra Bab y tengo Jehová. Jehová. Y ahí está el pleito. ¿Quién tiene la razón? Pero es respetable cada una de sus investigaciones. Es respetable. Mi postura es que ambas fonéticas son el resultado de una investigación y que a mí me sorprende, y yo lo digo con todo respeto, porque si ustedes van a leer todos los historiadores, los hebraístas que hacen toda esta labor de investigación, no en videos de YouTube, sino en enciclopedias, los manuscritos y todo lo que se va haciendo, y los hebraístas que salen diciendo el nombre es Yahvé, ¿saben lo que dicen? ¿Saben lo que dicen? Al final de su conclusión dicen esto: la fonética posiblemente más cercana a la pronunciación correcta como se mencionaba en tiempos bíblicos, es Yahvé. Y te presenta toda su investigación. Los historiadores que dicen que es Jehová, concluyen diciendo, posiblemente el nombre y la pronunciación más cercana para vocalizar el nombre de el Eterno, Yud, He, Bab, Hei, es Jehová. Pero si se fijan, están diciendo, esta es posiblemente la pronunciación más cercana, los hebraístas. A diferencia de todos nosotros, que muchas veces decimos, es este y punto. ¿Por qué? Y decimos revelación. Revelación o investigación. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es que yo respeto, y si yo incluso canto Yahvé, y hay cantos que digo Yahweh, por ejemplo, cantamos en familia, Shema Israel, Yahweh Elokeinu, Yahweh Echad. No tengo ningún problema porque sé que esas vocales son el resultado de una investigación digna de ser escuchada. Y a los que dicen Jehová y dicen Jehová, no tengo ningún problema, aunque ahorita no creo que no hay cantos que digan Jehová, pero respeto a todos aquellos que digan Jehová porque posiblemente sea una pronunciación acertada. Por lo que muchos dicen, incluso por rabinos que cuando revelaron el secreto en cartas que fueron hoy apenas reveladas, y eso lo presentan en Ben Jordan, él dice, los rabinos cuando abrieron sus cartas para revelar el nombre, aparecía Jehová. Rabinos judíos ortodoxos. Impresionante. Aquellos que no pronuncian, aquellos que para nada pronuncian, cuando abrieron sus cartas para revelar cuál es el nombre,
apareció Jehová. Alguien podrá decir, sí, masoretas, pero eso fue lo que se investiga. Por eso es que, hermanos, yo siempre digo, no nos peleemos por el asunto de la A, de la E, de la O. Llegará un momento en que el Eterno nos va a decir cuál era el nombre, cuál era la fonética. Ahora, si tú quieres decir Yahvé y para ti es muy respetable y creo yo que nadie debería juzgar. Y el que diga Jehová también es muy respetable porque es producto de una investigación muy seria, muy seria. No he investigado a los que dicen Yeve, porque hay alguna corriente que dicen el nombre es Yeve. De verdad, investiguen incluso, a lo mejor hasta se convencen que es Yeve. Hay unos que dicen que es Yeve y otros dicen que es Yahuá. Es muy respetable su investigación, pero lo cierto es que el nombre tiene todo poder. Yud, Hei, Ba, Hei, que Él es eterno. Si tuviéramos que traducir el nombre, sería el eterno. Traducirlo. Por eso es que constantemente nosotros decimos el eterno también. ¿Por qué? Porque esta es la mejor manera de traducirlo a nuestro idioma. Yo sé que no logra traducirlo del todo, pero es alguna manera lo más cercano a una traducción, posible traducción. Como decir, Yeshua, si tú traduces Yeshua, no si lo transliteras, sino lo traduces, significa salvación a nuestro idioma. Si traduces Yud He Bab Kei, ¿cuál sería la traducción más cercana y precisa a Yud He Bab Kei? Traducción sería eterno. El que es, el que fue y el que será. Eterno. Eternidad. El eterno. Así que es totalmente válido. Yo digo que cuando decimos el eterno, estamos haciendo alusión al Yud, Hei, Bab, Hei. Y si nosotros usamos el nombre de el eterno en vano, ahí es donde vamos a ser condenados. No es de que si yo uso una fonética mal tergiversada, no. Si yo hago mal uso de ese nombre para blasfemarlo, para mentir, para jurar en vano, etcétera, etcétera, ahí seré culpado de juicio, porque estoy usando el nombre de el Eterno en vano. El que es, el que era y el que ha de venir. Adelante, mi hermana Beatriz. Una cosa que yo quería comentar es que a mí me parece que si yo creo tener, digamos, la verdad o lo que sea y alguien no la comparte conmigo, no piensa igual que yo, en vez de molestarme, lo que Dios querría que yo hiciera es que me ponga a orar por esa persona para que esa persona vea esa verdad que yo ya veo, ¿no? Exacto. Yo creo que esa sería la mejor postura, en vez de pelearnos o enojarnos, sería humildemente orar por la otra persona que tal vez todavía no ve lo que yo veo. Esa es una. Y luego la otra, yo le quería decir, hermano Ciel, que a mí me agrada mucho que usted es una persona muy conciliadora, muy respetuosa. Y por eso es que yo estoy aquí, porque he visto miles y miles de personas que hablan. Yo he orado para que Elohim me diga dónde estar y yo estoy aquí porque yo encuentro eso con usted. Conciliación, respeto, amor, verdad. Eso es lo que yo veo que usted refleja hacia todos nosotros. Humildad, que eso es lo que también nos hace verlo a usted como un guía. Y entonces, pues yo quería comentar eso, ¿no? Que en vez de enojarnos con alguien, mejor hay que orar por esas personas. Sí, y tal vez fuera que Dios dijera, pues me pueden decir como quieran, ¿no? Tal vez, no lo sé, pero no somos nosotros quienes para decidirlo. Lo que sí creo que a Él le agrada es que en nuestro corazón le estamos hablando a Él y que si pensamos que alguien necesita descubrir algo que nosotros ya tenemos como verdad, pues orar por esas personas en vez de enojarnos. Amén. Correcto. Muchas gracias, mi hermana. Es muy cierto y finalizo con lo siguiente. Le agradezco también lo que comenta y me ponía a pensar justamente en los inicios de este ministerio, cuando yo empecé a descubrir lo de raíces hebreas y descubrí la Torá, y así lo presenté en uno de los videos, descubrí la Torá. Una de mis motivaciones de compartir en videos
era de poder acercarme a mis familiares y a mis amigos. De hecho, ustedes saben, ahí está el primer video, tratando de dirigirme a mis amigos y familiares, porque yo me vine para un estado donde me alejé de ellos, ¿cierto? A la hora cuando me casé, me tuve que venir a radicar acá, a Jalisco, y me desprendí de todo el contexto de donde yo antes estaba, amigos, iglesia y todo ese asunto. Y mi urgencia era comunicarles que yo había encontrado la Torah y que no estábamos guardando Torah. Yo sé que muchos conocieron raíces hebreas incluso por el nombre, porque alguien les dijo, no se dice Jesús, sino tal. No se dice Dios, sino tal. No se dice Jehová, sino tal, ¿no? Y conocieron así, de alguna manera, conocieron raíces hebreas. Les llamó la atención los del nombre. En mi caso no fue así. De hecho, en los primeros videos ustedes se van a dar cuenta que yo todavía utilizo Dios, Jehová, Señor, Jesús, ¿cierto? Utilizo porque mi urgencia era allegarme a mis amigos cristianos en el lenguaje que ellos están cómodos y hablarles de la ley y no hablarles tanto Torah, sino hablarles justamente de eso, pero hablándoles que es necesario guardar. Primeramente, que ellos tengan conciencia de que es necesario que guarden Torah. Y ya después el Eterno nos va a ir, no sé, modificando incluso hasta a lo mejor hasta el vocabulario y otras cuestiones. Pero es momento de utilizar como una estrategia para poder hablar y dialogar y conversar con las otras personas. Nos hace falta quizás ese tacto, tal vez, una paciencia con las demás personas, porque no todas las personas piensan como nosotros, y tenemos que ir viendo si yo quiero realmente colocar mi idea y colocar mi pensamiento en la otra persona, tengo que empezar respetando la que ella tiene. No puedo llegar imponiéndole la que yo tengo en su cabeza o en su mente. ¿Cómo quiero convencerlo? Primeramente respetando la idea que ya tiene. Y si él ve que yo respeto la idea que él ya tiene, entonces él va a empezar a fijarse en mi idea, considerar la idea que yo tengo. Por eso es lo que yo digo, cuando yo empezaba a descubrir lo del nombre, empecé a ver que unos decían Yahweh, entonces dije, Yahweh, y vi muchos historiadores. De repente vi que unos decían Jehová y me empecé a investigar. Tuve que investigar las dos partes. Por eso es que esta enseñanza yo les digo, investiguen las dos partes. Y a final de cuentas, como dice mi hermana, el Eterno sabrá que cuando nos dirigimos a Él, sabe perfectamente que estamos hablando con Él. Cuando le preguntaron a nuestro Adón Yeshua, enséñanos a orar. Y nuestro Adón Yeshua dijo, cuando ores, di esto. Abba, Abino. Él ni siquiera se enfocó y ni siquiera el nombre. Abba, que sepas que tú eres su hijo. Tenemos que saber primeramente que somos sus hijos. Y como sus hijos tenemos a un padre. Y Él es nuestro padre y como nuestro padre, Él nos escucha. Así como cuando tú quieres llamar con tu papá y le hablas por teléfono o si vive contigo, le tocas ahí en su cuarto, quiero hablar contigo, papá. Así como nos acercamos a nuestro Padre, nos debemos acercar a nuestro Padre Celestial y Él nos escucha. Usar estrategias incluso para comunicar a las demás personas, como lo hizo Shaul, Pablo, un rabino, conocedor de muchos idiomas, principalmente del hebreo. Cuando llegó a Atenas y vio un altar que estaba vacío, porque todos los altares estaban llenos de dioses paganos, y vio un altar con una inscripción, no en hebreo, no en arameo, sino una inscripción en griego que decía al Dios no conocido. En griego, ahí decía Teos, así, claro, Deus o Deos. Y dijo, yo conozco a este Deus. Los religiosos tal vez de esta época se le hubieran ido encima. ¿Cómo se te ocurre comparar a Deus o Teos con Elohim? Se le hubieran ido encima. Pero Pablo utilizó esa estrategia. Yo conozco a este Teos. Y cuando empezó a predicar, les empezó a hablar de Yeshua. Les empezó a hablar de la Torah. Les empezó a hablar de el Elohim que él conocía. Pero él simplemente utilizó el concepto Theos, el concepto como hoy podemos utilizar, el concepto Dios para dirigirnos a una persona. Porque si hoy la gente a lo mejor no nos puede entender, si llegamos solamente con Jehová, Yahweh, Elohim, Adonai, Akadosh Baruj Hu, a lo mejor estamos no llegando a ese tipo de personas. Sin embargo, Pablo no cambió el mensaje, no alteró el mensaje, no alteró la Torah, no cambió la Torah. Ocupó el nombre Teos para predicar en Atenas. Y los griegos
Hubo una comunidad en Grecia gracias a esa predicación. Y los griegos hablaban griego y le decían a Elohim Theos, porque les llegó una Torá traducida al griego. Pablo se las acercó. Y están los de Corinto también, porque los de Corinto están toda en esa región de Grecia, y hablaban y decían Theos. Entonces creo que tenemos que tener un poco de paciencia en ese aspecto e incluso tomarlo como estrategia. ¿Sale? Con la ayuda del Eterno. Y nosotros, cuando vayamos en privado en nuestro devocional, Avinu, Abba, o Yahweh, o Jehová, si tú tienes convencido en tu corazón que eso es, Él te escucha. Él te escucha. Pero hazlo en intimidad con Él, viviendo en Kedushá, en amor y en integridad, con la ayuda del Eterno. Oramos. Abba, te damos muchas gracias, porque he conocido tu nombre, he conocido tu propósito, tu nombre en mi vida. He conocido tu propósito para este tiempo. Conocí el plan de salvación. Conocí a Yeshua, a quien tú enviaste. Lo conocí, Adonai, porque tú, el que hablaste allí al profeta Isaías, tú descendiste y hablaste a nuestros oídos y hablaste como un ser humano. Estuviste presente. Por eso es que te doy gracias, Abba. Por eso es que ahora también te pido, Adonai, que todos mis hermanos que hoy estamos aquí reunidos nos des ese mismo ruach, ese mismo espíritu de conciliación, ese espíritu de paciencia, ese espíritu de comprensión, de saber que no todos tienen la misma investigación que yo tengo, el mismo estudio que yo tengo, la misma capacidad que yo tengo, que todos somos diferentes y que todos estamos buscando un mismo fin y un mismo propósito, agradarte a ti, guardando los mandamientos, guardando la Torá. Ese es nuestro mayor esfuerzo, y que día a día vamos adquiriendo mayor conocimiento, y también día a día vamos conociendo más de tu Torá y vamos añadiendo esa Torá a nuestras vidas. Por eso es que te doy gracias por este grupo. Hoy finalizamos y hoy concluimos este discipulado y te doy gracias. Gracias por la vida de cada uno de ellos, porque fue un caminar que a lo mejor se nos fue rápido el tiempo, pero aprendimos muchas cosas. Ayúdanos ahora a ponerlas por obra. Adonai, te lo pido de todo corazón. Ayúdanos, Adonai. Bendícenos a cada uno de mis hermanos, que en este discipulado ellos hayan podido captar algo que les pueda beneficiar en sus vidas. Y si en algo hubo que a lo mejor no estuvieron de acuerdo, está bien. Dales entendimiento y dales comprensión. Y que a lo mejor yo erré en algunas interpretaciones, dame entendimiento y dame comprensión para que juntos podamos llegar a la verdad. Es un proceso, es un camino de crecimiento. No paramos. El curso termina, el discipulado termina, pero nuestro crecimiento continúa. Ayúdanos a crecer en ti, en tu Ruach, Adonai. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por estar con nosotros. Esta clase bastante extensa, pero como es la última, creo que la quise extender lo más largo que se pueda para no irnos tan pronto. Gracias, mis hermanos. Bendiciones para todos. Gracias a usted, hermano. Gracias a usted, hermano. Muchas gracias a todos. Shalom. Shalom. Y gracias por el tiempo. Toda Roe por su tiempo y su dedicación y su ajabá con la que ministra las ovejas de Abba Kadosh. Amén. Gracias, mi hermano. Amén.